las 9:31 de la mañana, estamos de regreso en el Sol de los Sábados y como habíamos anunciado antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Buenos días, ministro. Gracias por acceder a nuestra entrevista. Buenos días, profe. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, Pedro Manuel, Julio, Ernesto, todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Bueno, yo creo que un punto inicial para esta conversación sería que usted nos diga qué encontró en ese ministerio a partir de su toma de posesión cuando fue juramentado el pasado 16 de agosto ya de manera formal en medio de esta situación sanitaria que ya todos sabemos lo mal que le han pasado a los trabajadores dominicanos. Primero, ¿qué encontró y qué ha podido implementar en este corto periodo de tiempo? Bueno, muchísimas gracias. A propósito de la pregunta, señalar algo que es sabido por todos, pero que precisamente porque ha estado en la presencia de nuestras vidas desde el mes de marzo, finales, hasta el día de hoy, puede que parezca algo ya normal. Y es el hecho de que este gobierno se inaugura en una etapa de crisis sin precedentes en la República Dominicana. Las ejecutorias de este gobierno han tenido que ajustarse dentro de esta gran crisis y como se ha señalado, muchas de las iniciativas y políticas planteadas y en programas todavía no se han podido comenzar a ejecutar. Precisamente por eso, yo insisto en recordar esto, porque a veces se nos olvida y no ha habido gobierno en la República Dominicana que haya iniciado en condiciones como esta. Dicho eso, el Ministerio de Trabajo efectivamente tiene una importante responsabilidad y es tratar de lograr que el espacio de empleo no solamente se mantenga, sino que aumente tanto nuevos espacios de trabajo como también la formalización del empleo. Esta tarea es muy importante y a propósito que estoy con ustedes, si me permiten, quisiera hacer un brevísimo recorrido sobre la institución. En el año de 1948, la última versión formal, digamos, de ley orgánica del Ministerio de Trabajo, entonces era Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio. Eso significa que en esa época sí tenía el ministerio, en ese entonces secretaría, las competencias necesarias como para poder establecer políticas de fomento de empleo, porque todos sabemos que el primer factor para el tema del empleo es el factor económico, tanto de realidades económicas como de políticas económicas. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues las competencias del ministerio fueron distribuidas en otros que fueron creados y sí se mantiene dentro de esta institución la responsabilidad de las regulaciones laborales. Y dentro de ese ámbito, pues el área de empleo, el área de regulación laboral y el área de higiene y seguridad industrial. Concomitantemente con eso, a partir del año 2001, con la Ley de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo también tiene sobre sus hombros la responsabilidad de presidir el sistema dominicano de seguridad social a los distintos consejos que existen. Siendo eso así, vemos que el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos como proyecto realizar una profunda transformación para que no sea simplemente el Ministerio de Trabajo como él lo conocemos, sino que se pueda convertir en el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social, ya que en la vida productiva de una persona, con el empleo, se logra cierta estabilidad, sobre todo si es formal y se puede cotizar en el sistema de seguridad social. Si por alguna razón usted pierde ese empleo, entonces debe detonarse en ese momento la protección social y los sistemas de seguridad social en otros aspectos, pero que propugnen por el desarrollo del capital humano para que pueda desarrollarse la empleabilidad y volver a obtener un empleo y seguir en el proceso productivo. En Holanda, profesor, precisamente ese es el modelo
que emplean, donde el ministro de Empleos y Pensiones y Fondos Sociales maneja precisamente todo eso, como usted dice, y tiene esa misma línea. Incluso allá no es Hacienda que maneja las pensiones, sino que la maneja directamente el tema del Ministerio de Empleo y Causas Sociales. O sea que está muy interesante. Vamos por esa dirección, sobre todo porque el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que preside el Ministerio de Trabajo, pues tiene que ver con salud, con riesgos laborales y con pensiones. Entonces, ahora mismo el Estado Dominicano hay unas duplicidades, hay solapamientos de funciones, y bueno, el presidente de la República ha dado señales muy contundentes respecto de la decisión de eliminar o reducir estos eventos con la eliminación de algunas instituciones, con la fusión de otras, que hasta ahora se ha podido hacer, aunque hay otras en carpeta, pero como señalaba al principio, el tema de la crisis pandémica y económica, producto de ella, pues nos ha obligado al nuevo gobierno a atender eso de manera principal. Ojalá poder encontrar soluciones a esa gran problemática que no solamente la República Dominicana sufre, sino que lo sufre todo el mundo. Ministro, pregunta ahí brevemente. Bueno, adelante, Ernesto. Muchas gracias, Guarocuya. Un tema fundamental que inclusive tratamos en nuestro comentario, sé que probablemente Guarocuya tiene también inquietudes en ese sentido, que es sobre el salario 13, ¿no? El sueldo navideño de los trabajadores dominicanos. Estuvimos hablando con el presidente de Copardom, el señor de la Cruz, que nos comunicaba que se estaba, mediante una mesa amplia de diversos sectores, se está discutiendo este tema porque sabemos que tenemos una situación con el parón de la productividad a raíz del coronavirus COVID-19 y muchos emprendedores que no tienen ingresos en este momento para cubrir sus compromisos laborales tienen problemas, y eso lo entendemos y se está discutiendo, y nos gustaría saber en qué va esto. Y en segundo lugar, una pregunta que va también de la mano de esta: ¿qué piensa usted de la discusión tributaria que se está generando desde ayer, bastante fuerte, que fue en las redes, sobre la posibilidad de ponerle impuesto al salario número 13 o sueldo navideño? Ahí están ambas preguntas vinculadas al mismo tema. Respecto de la segunda, para ir de atrás hacia adelante, nosotros somos muy respetuosos de las competencias, y el tema tributario nosotros entendemos que debe ser tratado por el ministro competente, sobre todo el ministro de Hacienda. En esa parte nosotros vamos a solicitarles a ustedes nos permitan darle ese tratamiento a esa segunda parte de la pregunta. Claro. Respecto de la primera, bueno, efectivamente, como dice el señor de la Cruz, presidente de Copardom, así como lo dicen los presidentes de las centrales sindicales, Roberto Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, junto también, no solamente con Copardom, sino también con ICONET y con la ASIS de Santiago y otras instituciones como Cogopime, hemos iniciado un diálogo. Pero antes de hablar de eso, o mejor dicho, a propósito de hablar de eso, señalar, en el Ministerio de Trabajo, de hace ya una cantidad importante de años, existe un organismo que se llama el Consejo Consultivo del Trabajo. La información que se nos brindó en transición fue que ese organismo había sido dejado de convocar durante muchos años por distintas gestiones. Y tanto el sector trabajador como el sector empleador nos señalaban el interés de que el organismo se volviera a reunir y tuviese ese espacio. Para aquellos que nos miran, que nos observan, que están con nosotros en sintonía, decirles, el Ministerio de Trabajo tiene la particularidad, tal vez a diferencia de cualquier otro ministerio, que sus actuaciones están sustentadas en una piedra angular que es el diálogo tripartito o diálogo social. Es decir, el sector gubernamental representado por el Ministerio de Trabajo, el sector empleador por sus respectivos representantes y los sindicatos por iguales respectivos representantes. Casi todas las actuaciones del Ministerio de Trabajo deberían pasar por ese proceso. Eso hace efectivamente que algunas ejecutorias probablemente tarden un poco más, pero cuando se logra llegar a entendimientos, aunque sean mínimos, las decisiones tienen un mayor sustento, legitimidad y pueden, en teoría al menos, mantenerse durante más tiempo. En esa dirección, respecto a la situación que este año ha significado, todo el mundo conoce de la cantidad importante de empleos que se han perdido
y del esfuerzo que estamos haciendo para que no se pierdan más a través de un manejo del tema de las suspensiones. Porque si bien es cierto que hay que evitar en la medida de lo posible las suspensiones, y para eso estamos trabajando en la reactivación económica, también es cierto que hay que tratar de proteger el espacio de empleo, es decir, la posición de empleo, ya que en caso de que ésta desaparezca, no solamente sufre el que la ocupa, que quedaría desempleado, sino también que dejaría de haber potenciales nuevos empleados en esa posición. Claro. Dentro de ese contexto, ¿qué ha sucedido? Que el salario navideño del 2020 tiene que ver con lo que la ley manda. Y el problema de ello es que la ley, en este caso hablamos del Código de Trabajo, es una ley ya de casi 3 décadas, 28 años. Es necesario reformarla, es necesario ponerla al día. Y de hecho, si algo positivo se pudiera sacar de esta pandemia, es la visualización de la necesidad de esa reforma. Entonces, como bien señala usted en su pregunta, tanto el sector laboral como el sector empleador, a instancia del sector gubernamental, estamos discutiendo soluciones posibles de una salida compartida para la problemática del salario navideño, porque ni el sector trabajador ni el empleador de manera individual, ni el gubernamental tampoco de manera individual, pueden encargarse de esa problemática, porque tiene que ver con una cantidad importante de dinero que el país ha dejado de producir porque la economía se paralizó, porque las empresas y los trabajos se paralizaron. Entonces, esa falta de recursos tendremos que buscar mecanismos consensuados. Hemos encontrado en las primeras etapas de esta conversación la mejor de las disposiciones de ambos sectores en buscar soluciones. Eso nos llena de esperanza, saber de que hay un criterio de responsabilidad y razonabilidad en buscar soluciones compartidas, y estaremos trabajando en esa dirección. Esperamos poder encontrar soluciones pronto a esa problemática, que no es un problema solamente de un sector, es un problema nacional. Ministro, y agradecerle que usted se ha tomado el tiempo con su posición de darnos a nosotros, a los que nos escuchan. Usted la semana pasada... hablando bajo la oscuridad, ¿y cómo es eso? Está en cabina, profesor. Ahora no cabina. Sí, es que tenemos un equipo aquí, usted sabe, el distanciamiento social, y aquellos compañeros se levantan y beben café en su casa y no quieren tomárselo aquí. Ministro, usted hace la semana pasada, en una entrevista muy interesante, usted refería el 25 de septiembre que 51.303 empresas se han acogido formalmente a los programas de compensación que el gobierno ha tenido por la pandemia. Usted decía que más de 1.200.000 empleados han sido suspendidos. A raíz de esos datos que usted ofreció y que el presidente ha comentado que estos programas no serán para siempre, pero la pandemia no sabemos hasta cuándo, ¿qué visualizamos para el final de año y el inicio del año que viene estas personas que se encuentran suspendidas y que le están advirtiendo que quizás sus programas como FASE, Patía, entre otros, se los quitan? Bien, en primer lugar, una aclaración de la premisa. Yo no dije que 1.200.000 dominicanos estaban suspendidos. Yo dije que 1.200.000 dominicanos estuvieron bajo el programa FASE en algún momento. Vale, la diferencia es que para acceder a fase 1, sí es obligatorio haber estado suspendido, pero para acceder a fase 2 no es necesario. De hecho, si usted está suspendido, no puede acceder a fase 2. Entonces, eso es una diferencia importante. En el punto más álgido de la paralización a causa de la pandemia, la cantidad de empleados suspendidos rondaron los 900.000. Hoy en día, bueno, hoy es 3 de octubre. Correcto, 4, ¿no? 4 de octubre. 3 de octubre. 3 de octubre, sí. 3 de octubre. Justamente para el día de ayer, la cantidad de empleados suspendidos eran de 302.000 aproximadamente. Ok, formales, me imagino. Sí, no puede haber situación del mercado laboral informal, porque si es informal no hay forma de atenderlo. Me refiero justamente al mercado laboral. Sí, era para hacer la puntualización. No hay medición posible. Es decir, que de cerca de 900 en el peor momento de la pandemia,
ha reducidose a una tercera parte hoy día. Sí ha habido un aumento en aquellos empleados que se encuentran en la fase 2. Recordemos que la fase 2 no es con suspensiones, sino que el empleado se mantiene trabajando y el Estado asiste a la empresa en la cobertura de su salario. Dicho eso, atendiendo a la otra parte de su pregunta, que realmente es la parte fundamental de la misma, sí, el presidente de la República ha anunciado con una actitud responsable una realidad, y es que las finanzas públicas impiden que estos programas puedan continuar más allá del 31 de diciembre de este año. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución que estamos laborando y que se ha comenzado a ver es la reactivación económica. Hace algunos días, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 18-2020, en la que de manera particular establecía las bases mediante las cuales se debía iniciar la reactivación económica en el sector turístico, a propósito de que el sector turístico representa tal vez el principal o uno de los principales sectores de desarrollo de la economía nacional. Así como se ha hecho en esas direcciones, estamos trabajando para hacerlo también en otras industrias en el sentido general, en coordinación con el Gabinete de Salud, en el cumplimiento de los protocolos y en acuerdo también con la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial que se encuentra dentro del Ministerio de Trabajo, para que las empresas puedan retomar sus actividades. Esto es lo mejor, no solamente para el país desde el punto de vista de desarrollo económico, sino particularmente para los trabajadores y para las empresas, porque una persona que se encuentra suspendida y en beneficio de fase 1 hoy, aunque obtiene 8.500 hasta 8.500 pesos, obviamente no está recibiendo su salario, que generalmente es más que esa situación. Bueno, generalmente no, debe ser mucho más, ya que el salario mínimo está por encima de ello. Entonces, el objetivo es ir reactivando la economía nacional para que, así como hemos señalado que de 900 hemos logrado ya hoy bajar a cerca de 300.000, seguir reduciendo ese número, pero con la reactivación económica. Ojalá poder reducirlo a su mínima expresión antes que el año concluya, y en esas direcciones que estamos trabajando. Muy bien, ministro, y queremos hacerle otra pregunta en ese sentido. ¿Cómo el gobierno, o sea, qué otras alternativas, aparte de la reactivación económica, se han venido ponderando para, diríamos, de alguna manera, intentar buscarle la vuelta a la situación de los trabajadores dominicanos? Porque ciertamente, aunque el gobierno tiene un problema, diríamos, fiscal y no puede continuar con la extensión de esos programas más allá de diciembre, aquí hay una situación donde aproximadamente el 52% de las micro y pequeña mediana empresas han tenido que cerrar sus puertas y muchas están ahogadas en medio de situaciones financieras porque por la pandemia que prácticamente ha paralizado sus actividades económicas. Además de lo que usted acaba de anunciar, ¿qué otras alternativas ha ponderado el gobierno? Bueno, desde el Ministerio de Trabajo nosotros estamos desarrollando un programa de relanzamiento de la intermediación laboral, de la intermediación del empleo, mejor dicho. Y yo quisiera explicar un poco esto porque esto deberá tener una trascendencia en el tiempo. Así como ustedes conocen las diferentes aplicaciones de sus teléfonos en el país para buscar cualquier cosa, así el Ministerio de Trabajo desde hace algunos 20 años ha existido lo que se llama la Bolsa Electrónica de Empleo. Sin embargo, es un espacio que entendemos no ha sido todavía bien conocido por la población. No ha brindado las informaciones o las herramientas necesarias como para que la población pueda lograr hacer uso efectivo de ella. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de bolsa digital de empleo, en donde en coordinación con el sector empleador debemos obtener las informaciones de las necesidades en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, para que en tiempo real podamos tener
cuáles son las necesidades del mercado laboral y poder hacer la labor de intermediación de empleo desde el Ministerio de Trabajo para tener las informaciones también de las personas que buscan empleos en las áreas que lo buscan y las competencias que tienen y ayudar en la colocación y el encuentro de empleo. Si bien esto se ha hecho históricamente mediante mecanismos ya hoy superados, nosotros en este programa vamos a implementar las tecnologías disponibles, incluyendo inteligencia artificial, para poder tener esas informaciones a mano. Entendemos que esto deberá ayudar a que las personas puedan encontrar sus empleos más fácilmente, así como las empresas buscar y encontrar las personas con las capacidades y habilidades que necesitan. Eso es excelente. En el mediano y largo plazo, el Ministerio de Trabajo, como presidente del Consejo de Directores del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, estamos trabajando también en la identificación de estas necesidades a mediano y largo plazo para poder dar las capacitaciones y establecer los nuevos programas de capacitaciones necesarios, pero no solamente para ahora, sino también para 2, 3, 4, 5, 8, 10 años, y también en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque cuando hablábamos de la mano de obra dominicana, nos referíamos principalmente al hecho de que haya suficientes recursos y capital humano con las herramientas necesarias para llenar los espacios de trabajo que necesita el mercado laboral. Esto es un esfuerzo que estamos seguros tendrá un impacto inmediato en la parte del corto plazo, en la reducción del desempleo y sobre todo en la motorización de la economía. Entendemos que con medidas como esta vamos a poder ayudar a salir adelante con esta crisis. Excelente. Pero también con la histórica situación de informalidad en el mercado laboral y en la búsqueda de mejores condiciones, porque, por ejemplo, estas discusiones que estamos teniendo no me permiten o no me dejan dejar de mencionar el hecho de que todo esto que mencionamos también necesita que se revise y eso es parte también de las acciones que tenemos planteadas. El Código de Trabajo tiene que ser sometido a una reforma, pero también el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene que ser sometido a una reforma. Me explico por ponerles un ejemplo. Ustedes son todos emprendedores. Gracias. Relativamente. Bien. Si nos dejan. No, registrado ante la DGI como RCT y es complicado ser emprendedor. Esta es la canción, si nos dejan. Entonces, sin embargo, usted como emprendedor, hoy, si quisiera cotizar en la seguridad social, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley 8701 establece el régimen contributivo, establece el régimen subsidiado y establece el régimen contributivo subsidiado. Pero en el régimen contributivo subsidiado, que todavía no se ha puesto en funcionamiento, tiene una imposibilidad de entrada. ¿Cuál? Que establece que tiene que estar empleado con un empleo formal. Bueno, pero si usted como emprendedor quisiera cotizar en la seguridad social para tener la cobertura de salud, y se autoemplea, para tener la cobertura de riesgos laborales, para tener la cobertura de pensiones, hoy por la ley no lo puede hacer. Eso tiene que ser reformado. Así como también el tema de la atención primaria. Estamos convencidos de que si estuviera en funcionamiento el tema de la atención primaria, los niveles de escalamiento de contagio que hubo en el peor momento hasta ahora de la crisis de salud no hubiesen llegado a esos niveles. Otro ejemplo importante. Excelente. Ministro, ya por la hora tenemos que cortar, pero de verdad. Si me permite, Pedro Manuel. Otro ejemplo importante, y es el tema de la cobertura. Hablaba del seguro de la atención primaria hace un momento. Y también señalarles dónde se conecta esto con el Código de Trabajo. Esa ley de seguridad social ordena que se cree un fondo de desempleo. Estoy hablando de una ley que tiene 19 años. Pero ese fondo nunca se ha hecho. Creado. Exactamente. Si eso se hubiese podido hacer, hoy con el tema de fase, con el tema de la pandemia, con el tema de las suspensiones y con el tema de la reforma del Código de Trabajo, estuviésemos en mejores condiciones. En definitiva, porque sé que el tiempo ya se ha estado agotando, tenemos una cantidad de proyectos transformadores al mismo tiempo de proyectos
mejora de los servicios, como por ejemplo la digitalización de las solicitudes de las certificaciones del Ministerio de Trabajo para que puedan ser también solicitadas y posteriormente también recogidas. Excelente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Profesor Luis Miguel Muchísimas Decán, gracias, ministro de Trabajo, por compartirnos estas nutritivas informaciones de un sector que cada día más está muy preocupado por la incertidumbre que le embarga y que esperemos tenga ese respaldo del que usted ha referido aquí en este programa. Así que desde el Sol de los Sábados le agradecemos por el tiempo y la atención prestada. Yes, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.